Un saludo de nuevo a todos los asistentes. Bienvenidos sean a este panel que hemos querido titular El amor y la intimidad familiar en la era tecnológica. Antes de presentar a nuestro quisiera invitarlos a que envíen las preguntas que a bien tengan al chat que aparece ahí en las intervenciones anteriores. No tuvimos preguntas y ustedes desean hacerle preguntas a nuestros panelistas, pueden hacerlo. Pues bien, tenemos como invitados a los siguientes panelistas. En primer lugar, Margarita Rosa Moreno Roldán. Margarita es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, magíster en terapia familiar de la Universidad Pontificia Bolivariana y coordinadora de los posgrados en familia de la UPB. Bienvenida, Margarita. En segundo lugar, Isabel Cristina Bernal Vélez, licenciada en Educación Preescolar por la Universidad de La Salle, especialista en trabajo social familiar, especialista en terapia familiar de la UPB, al igual que magíster también en terapia familiar, docente e investigadora del GIF, coordinadora del área de asistencia del Centro de Familia de nuestra universidad, y asimismo realizó un curso intensivo de posgrados en la Universidad de Massachusetts. Bienvenida, Isabel Cristina. En tercer lugar, el presbítero Carlos Alberto Monsalve Salinas. Padre es sacerdote del clero de Medellín, capellán de posgrados y de la Escuela de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad, coordinador de los capellanes de la universidad, filósofo y teólogo, así como magíster en bioética y bioderecho, y exdirector del Departamento de Familia de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenido, padre. Y también está con nosotros Juan David López Fernández. Juan David es psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente se encuentra dictando un curso titulado Paradojas del amor en el siglo XXI, una mirada desde la literatura, el psicoanálisis y el trabajo social. Entonces, como les digo, el tema que nos convoca en este momento es el amor y la intimidad familiar en la era tecnológica. Mis amigos, pues desde marzo estamos confinados en nuestras casas, un confinamiento que se ha ido flexibilizando, pero muchos de nosotros tenemos teletrabajo, por ejemplo, en la universidad, un trabajo mediado por la tecnología. Y a eso se refiere precisamente la primera pregunta para nuestros panelistas. La pregunta sería esta: si las mediaciones tecnológicas hacen realmente posible la presencia, una presencia personal, y si pueden conducir a la plenitud del amor. ¿Qué tal si comenzamos por las damas? Isabel, ¿qué opinas de esta primera pregunta? Bueno, a todos muchísimas gracias por su presencia y su compañía en esta escuela de verano. Pues quisiera introducir primero que este sí será un diálogo interdisciplinario, porque creo que aquí nos convocamos personas de distintas disciplinas, con perfiles diversos y quizás con una forma que cada uno desde su especificidad y desde su saber pueda hablar desde la perspectiva de lo que significa ser pareja y ser familia. Pero muy ligado a lo que usted nos dice, creo que hay una forma en la que nos hemos ido moviendo a partir de estas realidades que nos convocan la virtualidad, y que los elementos tecnológicos han sido unos elementos facilitadores, unos elementos que crean conexiones y que incluso cuando vamos a hablar de familias transnacionales nos permiten la conexión de la cercanía, el amor, la norma, la autoridad,
pese a la distancia, pero que también son unos elementos con los que hay que tener cuidado, especialmente con niños y jóvenes, porque la utilización indebida de estos pues también puede acarrear serias circunstancias que ameritarían pues un trabajo también de acompañamiento dentro de la familia. Entonces creo que podemos verlo desde dos dimensiones, una que conecta y otra que puede desvincular y que amerita cuidado y acompañamiento. Isabel, padre, ¿qué nos dice sobre esta primera pregunta? La mediación tecnológica mediante un computador a través de una pantalla, ¿es posible la presencia, es posible expresar amor? Bueno, a ver, yo pienso que esta contingencia a todos nos cogió de sorpresa. Cuando el 16 de marzo recibíamos todos los docentes de la universidad la notificación de que debíamos retirarnos después del mediodía, yo creo que Márgara y Isabel lo recordarán, Juan David estaba como docente externo, tal vez no le tocó, pero eso a todos nos estremeció. A mí particularmente me estremeció, porque eso implicaba pues salir con la incógnita de cuándo vamos a volver. Este cambio tan rápido y tan intempestivo, ¿cuánto va a durar? Yo llegué a la casa después del mediodía y cuando llegué a la casa encontré a mi mamá. Yo vivo con una mujer de 92 años y encontré a mi mamá angustiada porque las noticias hablaban de que empezábamos en toda Colombia en un proceso de contingencia que lo que buscaba fundamentalmente era evitar la difusión masiva de esta infección. Esta infección pudiera frenarse de manera segura. Y eso nos obligó a todos los colombianos a entrar en un ambiente que en realidad era raro para nosotros y forzó de alguna manera la utilización de unos medios que han sido eficaces para algunas cosas. Creo que nos han posibilitado de alguna manera continuar la vida diaria con algunas tareas, algunas funciones, nos han facilitado de alguna manera nuestras tareas dentro de la casa y también fuera de la casa, pero también implican o de alguna manera representan una limitante para algo que es necesario y es el encuentro con el otro. Posiblemente para las familias que están viviendo dentro del espacio del hogar, tal vez no han sido tan determinantes, pero en el plano de la relación externa que manejamos con otras personas de fuera del hogar, es posible que los medios tecnológicos no hayan tenido el efecto que esperábamos. Nos han facilitado muchas cosas. De hecho, nos hemos acostumbrado a recibir clases y a dar clases desde la casa. En el trabajo, seguramente que nuestros familiares han tenido la posibilidad desde el hogar de poder responder a las tareas propias de sus trabajos desde el hogar. Pero creo que también nos han traído esta contingencia como tal, nos ha traído la limitación del encuentro con el otro. Y los medios tecnológicos podrán posibilitar una presencia virtual, pero no una presencia real. Tenemos la posibilidad de conectarnos con otras personas, de comunicarnos a través de las facilidades y de la mediación que estos medios tienen para poder aproximarnos a otros, pero siempre falta esa presencia real que permite el contacto y desde el cual se alimenta de manera afectiva el amor y los vínculos fuertes entre las personas. Si algo, concluyo con esto, si algo los jóvenes que son nuestros alumnos nos han reclamado durante este tiempo es la presencia. Con mis alumnos, por ejemplo, tuve al comienzo de mis clases una discusión porque me decían, padre, es que vamos a continuar todo el tiempo a nivel virtual. Y si es cierto que esto nos facilita muchas cosas, también nos limita a otras. Y ellos decían, porque para nosotros es muy importante alimentar de nuevo el encuentro, volver a encontrarnos. Y creo que eso es lo que nos ha hecho falta durante este tiempo, el podernos encontrar. A nivel del hogar, creo que este tiempo ha sido una oportunidad y los medios nos han ayudado para estar en contacto con familiares en diferentes lugares, pero sí ha sido una limitante en otros aspectos y creo que desde esa limitante de la no presencia física, del contacto cercano, hay una dificultad para alimentar el amor auténtico y verdadero que se da en ese encuentro con el otro. En estos días
interacción nos cogió en este momento de la historia y con las posibilidades tecnológicas que tenemos, porque si hubiera sido en otro momento, estaríamos prácticamente incomunicados. Sí, podríamos comunicarnos a través de un teléfono y escuchar los medios de comunicación, la radio y la televisión, pero no habría la posibilidad de la interacción que tenemos, por ejemplo, en este momento. Incluso a mí como profesor me están sucediendo cosas muy interesantes que en otro momento no me habían sucedido. He tratado de terminar mis clases, sobre todo las de posgrados, temprano para no agobiar, no agotar a la gente, y no ha habido manera. Hay veces hemos terminado 8:15, 8:20, alguna noche hasta las 8:40, y no porque yo sea así de intenso, sino porque los estudiantes han querido quedarse conversando sobre el curso, sobre la vida, y entonces se ha hecho un ambiente muy interesante. Bueno, Margarita se nos puso chiquitica, pero la voz esperamos que sea potente. Cuéntanos cuál es tu parecer sobre esta pregunta. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. No sé por qué me pequeñita, pero me escuchan. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, frente a la pregunta, la segunda parte de la pregunta, si la mediación tecnológica permite la plenitud del amor, bueno, a mí me gusta más un concepto de algunos terapeutas de pareja que han hablado más de la satisfacción. Hablar de plenitud, pues puede ser un poco, inclusive creo que ni la presencialidad podría generar una completa plenitud en una relación, tanto de familia como de pareja. Pero ese concepto de satisfacción lo que plantea es que hay, según los niveles de relación en la familia y en la pareja, por ejemplo, el grado de crecimiento mutuo, de apoyo que se perciba, es posible estar en esa satisfacción, pues sentirse satisfechos, más allá de plenos o total, sino satisfechos. En esa medida, pues basándome en esa perspectiva, creo que pues estoy de acuerdo con lo que han dicho ya el padre Isabel, en que este medio resulta complementario a facilitar esa satisfacción en las relaciones familiares y de pareja. Pero creo que no es suficiente cuando se constituye en la única forma, ¿sí?, de conexión. Si ya los medios tecnológicos reemplazan, como en ocasiones ha podido suceder, ahí sí se podría hablar que esos niveles de satisfacción, en ese crecimiento mutuo y de apoyo en las relaciones familiares y de pareja se podrían ver afectados. Eso es lo que quería como compartir. Gracias, Margarita. Juan David, los últimos serán los primeros. Adelante. Ok, muchas gracias, y también muchas gracias por esta invitación. Realmente pues yo quisiera como tomar alguna perspectiva que nos ofrece el psicoanálisis. Si Margarita planteaba, digamos, un interrogante sobre la plenitud, yo creo que el psicoanálisis nos permitiría entonces poner como el acento de la pregunta sobre la presencia. Y me explico, el asunto es que uno podría pensar que evidentemente esta mediación tecnológica revela una presencia, pero es una presencia que termina enmarcándose o alineándose a partir de un registro que es el de la fantasía, sobre quién es el otro, quién es uno para el otro y cuáles son, digamos, esas pretensiones que se van teniendo a través de este casi nuevo género literario que terminan siendo los chats y que han reemplazado también a un género epistolar en la historia, en donde el hecho de la fantasía, el hecho de no tener el cuerpo del otro allí presente, con la alteridad y la radical diferencia que el cuerpo del otro inserta, en esa medida la presencia termina siendo una presencia imaginaria, es decir, una presencia más ligada a asuntos propios que se proyectan en el otro, más que a lo que realmente el otro es y lo que uno es. Digamos que en el plano ahí del amor es importante tener en cuenta que por lo general también se ponen en juego asuntos del orden de la simulación de tener algo que no se tiene y la disimulación de no tener cosas que sí se tienen. Entonces, esa cuestión de la presencia creo que es importante tenerla en cuenta como del lado de cómo en estas nuevas lógicas lo que tendríamos
es cuando estamos presentes. ¿Es garantía el cuerpo de que uno está ahí presente? O también lo que sucede en algunos casos que aparecen en la clínica cuando jóvenes, particularmente adolescentes, construyen una identidad o construyen una imagen para el otro acorde con sus ideales, pero que no son ellos. O bien son capaces de transmitir las ideas, los sentimientos que tienen hacia el otro a través del chat y no en cuerpo presente. Entonces son una serie de fenómenos que yo creo que debemos integrar en esta reflexión sobre esa presencia, porque creo que a lo que todo esto nos lleva es a preguntarnos entonces qué vamos a entender por qué es amor y qué es enamoramiento, ¿cierto? Y si se pueden vivir todos los procesos del amor solamente por esta vía de la mediación tecnológica. Ya digamos, para redondear un poco la idea, lo que me gustaría señalar además es cómo hay una nueva forma de considerar la palabra y sobre todo la palabra escrita, en tanto que es lo que nos permite constantemente en el diario vivir ahora de las relaciones interpersonales hacer sentir esa presencia, responder un mensaje, responder a una historia de Instagram o responder a un tweet, en fin, tantas posibilidades en esto, pero que realmente como tal, yo quisiera es como dejar esa pregunta: ¿cuándo hay presencia? ¿Cuándo hay verdadera presencia? Y hasta ahí. Gracias, Juan David. Hiciste una mención muy especial al género epistolar que te agradezco. Claro, mira, y entonces me acordé, yo tuve la oportunidad de estar 2 años fuera de casa mientras hacía el doctorado y recuerdo con cuánta alegría recibía las cartas de mis padres, y en esas cartas pues yo sentía su presencia y sentía su amor. Y ahora que estoy aquí en casa, pues hace ya mucho tiempo, como tengo muy buenos amigos en España, que fue donde estudié y con los que me comunico constantemente por WhatsApp, pues a través de esos mensajes muy sencillos, un hola, ¿cómo vas? O un irme contando, siento su presencia. Es decir, a través de las cartas es posible intercambiar ideas, emociones, muchas otras cosas. Pasemos a la segunda pregunta. Estamos confinados en la casa, distanciados físicamente. Ya llevamos como 8 meses de confinamiento. 8 meses en los que nos ha tocado estar mañana, tarde y noche con la familia, una experiencia que no habíamos tenido antes. Antes estábamos en la mañana y en la noche y los fines de semana y las vacaciones. Ahora son todos los días de la semana con la familia. Unos lo llevan muy bien, otros no tan bien. Entonces la pregunta para los 4 es, en el actual confinamiento, ¿de qué manera han cambiado las relaciones familiares? ¿Qué ha pasado con esas relaciones hogareñas, esas relaciones familiares? Isabel, eres la número 1. Ay, me encanta aquí ser la número 1 porque esa pregunta sí me llega como anillo al dedo. En el centro de familia estuvimos preparados 10 días después de haber salido a cuarentena para acompañar la atención por telemedicina interactiva y entrar a la casa de muchos usuarios a los cuales atendemos en la cotidianidad. Les cuento que hemos estado en la virtualidad atendiendo terapia en unidades de cuidados intensivos, en casas de familias, en hospitales, en lugares remotos del mundo, en lugares remotos del departamento, y sí que nos hemos podido dar cuenta cómo esta realidad ha modificado las relaciones al interior de la familia. Primero, hemos ido concluyendo, y cuando digo hemos ido, en la conversación que hemos tejido con los terapeutas familiares del centro de familia, con los estudiantes de la maestría en terapia familiar, con el equipo administrativo del centro de familia, y es que hemos visto cómo las familias tenían muchas situaciones, por decir, congeladas. Estaban allí socavadas, un poco paralizadas,
y que, como usted decía, con la entrada y salida a la universidad, a los colegios, al trabajo, pues esto se enmascaraba, se disfrazaba, se iba volviendo como un poco ahí arrimadita, pero no se había encarado. Y con la presencia en la cotidianidad se han exacerbado todas estas situaciones de índole de pareja, parejas que dicen no sabremos si sobrevivimos unidas a esta situación de pandemia, cuándo será la hora en que él se puede ir de la casa para que nos refresquemos un ratico porque nos estamos asfixiando, cómo aquellas cosas en la comunicación que se habían nombrado como unas falencias empiezan a tornarse incluso no solo en la relación de pareja agresiva, sino también en la relación padres e hijos. Y allí sí que nos hemos dado cuenta que a veces los papás estaban allí como depositarios de los hijos a instituciones educativas, a los colegios, a otros docentes, pero que cuando ellos se vieron solos las 24 horas del día a cargo de los hijos, para muchas familias ha sido un recreo maravilloso, pero para otras ha sido un sufrimiento inmenso porque no saben cómo hacerse cargo del cuidado de los hijos y máxime cuando ese cuidado pues tiene que acompañarse o acompasarse un poco de la paciencia, de la perseverancia, pero igual del teletrabajo, de la conectividad a otras instancias, de las labores domésticas, del acompañamiento de ancianos o enfermos en la familia. Entonces ahí se han ido complejizando las situaciones y hemos tenido que ir trabajando pues de manera articulada. Y otra cosa que quisiera señalar que me ha parecido muy significativa en este tiempo son las soledades. Algunos por elección y otros por imposición, porque no tienen dónde más pasar que solos en su casa. Pero no se imaginan ustedes la cantidad de intenciones suicidas que hemos tenido que atender en este tiempo y concluyen básicamente en que son personas que habitan solas. Y que entonces hoy, que a bien nos tiene hablando aquí la comunicación, ¿cómo será esa soledad que ni siquiera estos medios alternativos de comunicación han favorecido el encuentro con el otro? Entonces se llegan a momentos de tanta angustia, de tanta tensión, que la única salida que encuentran es el terminar con sus vidas. Y ahí también hemos estado trabajando de una manera consciente y ardua, y creo que hemos aprendido a trabajar desde la virtualidad, rompiendo paradigmas que antes también teníamos de pensar que era imposible una mediación terapéutica sin el cara a cara. Gracias, Isabel. Comparto con ustedes dos cosas que me contaron no hace mucho. La primera, una pareja de recién casados, no llevan ni 6 meses de casados, y entonces decían, nos queremos mucho, pero ya no nos soportamos. El confinamiento, el tener que estar juntos todos los días, a toda hora, ha sido una prueba de fuego. No nos pensamos separar, pero no nos soportamos. Y me acordé de eso porque decían, no vemos la hora de salir un ratico para respirar, para descansar el uno del otro. Pero también me contaba una persona casada hace ya mucho tiempo y me decía, mire, la relación había ido cayendo en una inercia fatal. Y el estar juntos ha hecho que yo encuentre facetas escondidas de mi esposa, facetas que yo no había conocido y que no había valorado, y entonces he comenzado a ayudarle en la casa y hemos comenzado a compartir, y ella ha sido una mujer de fe y yo no tanto, y he comenzado a rezar con ella, y no sabes cómo se refrescó esta relación. Claro, porque es que las experiencias, las circunstancias, la manera de ser de cada uno es distinta. Mis amigos, comienzan a llegar las preguntas. Entonces introduzcamos la pregunta de una de las personas que nos está escuchando y viendo. Se llama Janet y nos pregunta lo siguiente. En este momento estamos viviendo una prueba en todos los aspectos de nuestra vida familiar, en la vida familiar, espiritual, social y física. ¿Creen ustedes que tenemos las bases suficientes como sociedad para afrontar este tiempo de pandemia como una gran oportunidad? ¿Quién quiere responder? Yo puedo responder. Perdón. Bueno, entonces el padre de Juan David. Sí, padre, adelante. Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad.
yo creo que un acontecimiento como este no lo vamos a volver a tener en muchos años. Es una oportunidad que se nos ha brindado históricamente. No hay un espacio históricamente para nosotros de confinamiento tan largo como este. Comparto lo que decía ahorita Isabel, en el sentido de que esta experiencia tiene diferentes formas de verse, de expresarse. Hay familias a las que esta realidad las ha fragmentado, ha hecho evidente unas fisuras que permanecían ahí, maquilladas, tal vez las íbamos estucando con el paso del tiempo, en la vida tanto individual como también de familia. Tal vez fuimos dándole un matiz y dándole unas formas a la vida cotidiana que disfrazaban las verdaderas grietas que estaban escondidas en la vida individual, pero también en la vida comunitaria de un hogar. Y lo que hizo la pandemia fue sacar a la luz lo que había en la persona. Alguna vez creo que les compartí, alguna vez a mis alumnos les conté que mi mamá en mi casa, estábamos un día estábamos conversando cuando la vi a ella que estaba fija la mirada en una crema dental. Perdónenme la comparación que les voy a colocar, pero a partir de ahí quiero que entiendan lo que ella me quería decir. Ella se quedó fija la mirada en una crema dental y yo le dije, mamá, ¿te pasa algo? ¿Qué ocurre con esa crema? Y entonces me dijo, no, es que yo estoy pensando que así como es lo que pasa con esta crema, así pasa con la vida humana. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque solamente tú te das cuenta de lo que hay dentro hasta que aprietas, ¿cierto? Y solamente uno sabe lo que hay dentro de las personas cuando la vida empieza a apretar. Y de alguna manera esta pandemia nos ha apretado a todos, absolutamente a todos. Y ha sacado de adentro de nosotros lo que hay, lo bueno o lo malo, lo deficiente o lo fortalecido, pero ha sacado de adentro todo lo que somos. Y creo que este momento ha sido una oportunidad maravillosa para varias cosas. En primer lugar, para encontrarnos. Nos toca volvernos a encontrar, pero posiblemente en ese encuentro hemos descubierto que tal vez nuestra permanencia o nuestra cercanía fue algo equivocado, o tal vez construimos una relación que no tenía cimientos firmes y que tenemos que darle ahora otra dirección. Pero también es posible que encontremos que desde las fisuras que hemos evidenciado hay oportunidades que tenemos que aprovechar para fortalecer esa relación y para sacar adelante la vida de familia, lo que en realidad debería ser, porque cuando ya uno contempla las goteras tiene dos opciones: o tumba el techo o repara lo que hay para que las cosas sean mucho mejor. Creo que para responder la pregunta que nos han hecho, creo que esta es una oportunidad maravillosa. Los medios tecnológicos son una ayuda complementaria que han entrado a apoyar esta distancia y este alejamiento que el virus nos ha generado. Lo que no han logrado la violencia en el país, lo logró el virus en cuestión de unos meses. Nos distanció a todos, nos alejó a cada uno, nos puso a desconfiar del que está cercano por el temor a morir. Porque fuera de lo que decía ahorita Isabel, de lo que ha ocurrido internamente en la vida de las familias, hay un elemento que nos ha acompañado a lo largo y ancho de toda la contingencia: el miedo. Y es el miedo a morir. El miedo a morir, y eso ha estado ahí permanentemente durante todo este tiempo. Y creo que esta es una oportunidad para que las personas, las familias, vuelvan otra vez a mirar lo esencial de la vida y vuelvan otra vez a reenfocarse en lo que pueden hacer verdaderamente nuevo. Yo pienso que esta oportunidad es una oportunidad llena de esperanza para todas las personas, para las familias, y que tenemos que aprovecharlo porque es un tiempo que no va a volver. Es un tiempo difícil, seguramente va a traer consecuencias muy delicadas, pero un tiempo que me parece que es privilegiado para volver a reescribir la historia personal y hacerla de una manera siempre nueva y maravillosa. Gracias, padre. Juan David, creo que querías agregar algo. Sí, y creo que en algún punto pues la pregunta que nos habías planteado más esta que aparece de uno de los participantes en un punto que pues adhiero con lo que dice el padre Carlos,
Creo que estamos en una situación inédita. Desde mi perspectiva siempre hemos improvisado en la humanidad y tal vez lo que esta situación nos pone presente es una necesidad de improvisar más rápido y de buscar cuáles son nuestros recursos y cuáles son los recursos de las personas que tenemos cercanas en nuestro grupo familiar o con nuestra pareja o nuestro grupo de amigos para generar algunas alternativas frente a lo que estamos viviendo. Y en ese sentido es donde veo que tal vez esta es un momento que además en el contexto de lo que estamos viviendo como humanidad, una humanidad consumista, acelerada, una humanidad que además busca cortar los medios para llegar a sus fines sin importar de qué manera, en donde también se han trastocado por, digamos, la intención de la acumulación de valores, se han justamente deteriorado valores fundamentales en la relación y en el lazo con el otro. Nos llega la pandemia y también adhiero con el hecho de que es la posibilidad de que emerja un amor menos ficticio del que veníamos viviendo como humanidad desde hace un tiempo, en términos de que esta realidad actual nos pone de presente allí en la convivencia diaria o en el contacto diario, eso que ahorita nombrábamos como la alteridad del otro, su radical diferencia con respecto a lo que yo espero o yo quisiera que él fuera, o justamente que yo como tal no encajo con lo que el otro está esperando de mí porque soy otro. Lacan, que es pues, un psicoanalista que toma los trabajos de Freud y los amplía, hace muy famosa, una fórmula muy famosa para hablar del amor que dice: amar tiene a quien no es. Es una fórmula bastante enigmática, pues quedaría para un amplio desarrollo, pero te la quiero tomar porque por lo general se está al lado del romántico, ¿cierto? O del eros. Creo que es en términos generales, en la relación interpersonal, en donde vemos que muchas veces en ese proceso de enamoramiento terminamos exigiendo lo que el otro no puede dar, o ciertamente que no tenemos. Y ahí hay una suerte de drama personal que realmente, si siguiéramos en esa lógica, el otro como tal se vería perdido por el hecho de que quiero que acomode a lo que yo soy. Y yo creo que si hay algo que nos muestra la convivencia, si hay algo que nos muestra lo que estamos viviendo, es esa radical alteridad del otro. Y creo que si fuéramos a hablar de un amor verdadero, por más grandilocuente que eso pueda sonar, ciertamente no podríamos prescindir del otro en cuanto tal. Es decir, más allá de mis propias visiones, intenciones, narcisismos, es lo que el otro es. Y en ese sentido, ya esa diferencia sería lo que amaríamos. Es decir, la radical alteridad, no eso en donde seríamos como iguales. Entonces, quería decir eso porque ciertamente es ahí donde emergen los conflictos de los que ahorita Isabel nos hacía con mucho detalle un recuento de lo que nosotros como trabajadores en las ciencias sociales nos estamos dando cuenta en el campo. Pero es justamente ese conflicto lo que puede garantizar relaciones sustentadas en el amor, por paradójico que eso pueda sonar. Gracias, Juan David. Janet preguntaba si estábamos preparados. Yo creo que preparados no estábamos. Esto nos cogió a todos por sorpresa. Pero hay una manera, Janet, de que esto no se nos convierta en una tragedia y que sea, como dices, oportunidades. La manera es contar con apoyos.
tener un mundo interior que nos sirva de sustento, un mundo interior alimentado por la fe, por la literatura, por la música, por las artes, por la presencia de los otros, no aislarse, no estar solo. Desde que haya apoyo, esto se convierte en oportunidades. Margarita, retomemos la pregunta de la que estábamos hablando acerca de ¿ha afectado esta pandemia la vida familiar? No solamente de modo negativo, sino también qué oportunidades ha traído para la familia. Sí, gracias. Conectando con todo lo que ya los compañeros han dicho, yo también soy terapeuta familiar y en mi consultorio, pues ahora virtual, por estas situaciones, he visto que todas las tensiones que nos estaba contando ahorita, a la par hay otras narrativas de las familias que ubican que sí ha traído, digamos que el confinamiento y esas otras situaciones de la pandemia como la pérdida de empleo, el estudiar en casa o incluso la enfermedad y la muerte de familiares, lo que ha generado es mayor cercanía y cohesión familiar. Esa cohesión familiar entendida como el vínculo emocional que tienen los integrantes de la familia entre sí. Entonces sí se puede notar que en algunos hogares lo que ha generado antes es un mayor interés, como un mayor compromiso y ayuda mutua, que ante todas las situaciones que este confinamiento ha ocasionado, en algunos casos lo que ha generado antes es que se llame más, se comunique más, haya inclusive pues como grados mayores de solidaridad al interior de la familia que había antes de la pandemia. También es posible observar. Gracias, Margarita. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Han cambiado las expresiones del amor? Vayamos a nuestra número 1. Bueno, cuando me preguntan si han cambiado las expresiones del amor, yo traería a colación que creo que se ha dado una reestructuración social de la vivencia de lo privado. Por lo tanto, hemos tenido que cambiar quizás los ritmos, los tiempos, la manera de hacerlo. Hemos tenido que ser creativos y sacar lo mejor que hay dentro de nosotros como seres humanos. Yo hablaba en estos días con una mamá y como que me llené de sorpresa de ver su creatividad y me decía, mi niña cumple 6 años la semana entrante, está muy triste porque no puedo hacerle una reunión con sus amiguitos y le voy a hacer una piñata virtual. Y yo le dije, es que las piñatas virtuales existen. Y me dijo, sí, imagínate que hice una serie de actividades, entonces yo a la casa de cada niñita voy a dejar en la portería una macetica con una semillita, unos pastelitos para ponerle la crema encima y luego nos vamos a reunir por una plataforma y vamos a compartir todas esas manualidades juntas, ellas conectadas a través de la distancia. Y yo creo que eso pues cuando en la vida se había pensado que fuese posible. Igual cuando pensamos que hay papás viviendo en el exterior, que hay hijos que les tocó esta pandemia en otros lugares y no están en la presencia cotidiana, pues están utilizando otros medios tecnológicos. Y vemos ahora incluso abuelitos. Tristemente, quienes han sufrido, creo yo que inmensamente las condiciones de esta pandemia son los abuelitos que están internados en hogares de adultos mayores, porque en casi todas las visitas están restringidas y ellos están solitos. Y es hermoso cómo ellos mismos han aprendido a gestionar para recibir una videollamada de WhatsApp o cómo en estas mismas casas se ha destinado una persona para la comunicación de ellos con su familia a través de estos medios. Entonces yo creo que sí, que esa relación social de lo privado pues ha tenido que sacar también el mejor provecho y la máxima creatividad de cada uno de nosotros para cortar las distancias a pesar de las situaciones. Y que, como todo en la vida, pues tenemos que tener alertas porque también se han presentado casos extremos de niños entrando a Tinder y a páginas de adultos buscando relaciones con otras personas,
diciendo mentiras para abrir un perfil con datos de una persona mayor y demás. Entonces creo que ahí también pues tendríamos que tener un control parental importante, pero creo que si de lo que la teoría de familia hemos aprendido es que detrás de las crisis vienen las oportunidades, como decía el padre Carlos ahora, de esta tendremos que aprender y tendremos que salir pues fortalecidos, robustecidos, y espero que todos siendo mejor persona que cuando entramos a ella. Padre, una manera, apliquemos esta pregunta. Una expresión de amor es el anuncio del Evangelio y es el acompañamiento pastoral. ¿Cómo se ha reinventado ese acompañamiento en esta pandemia? Brevemente, porque nos llega otra pregunta. Bueno, ¿cómo nos hemos tenido que reinventar? De todas maneras, tú sabes perfectamente que la vida sacramental necesita de la presencia, ¿cierto? Es importantísimo en la vivencia sacramental la cercanía, la relación comunitaria, pero frente a la imposibilidad que el virus nos ha colocado de no podernos ver por el riesgo del contagio, pues claro, hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas. Entre ellas creo que nos tocó forzosamente empezar a implementar en la praxis pastoral lo que los medios nos posibilitan, que es al menos ver la imagen del otro. No podemos tocarlo, no podemos ni siquiera estar allí, pero al menos ver la imagen del otro para poder expresarle y hacerle sentir que en este proceso que vive no se encuentra solo. Entonces hemos tenido, me parece que algo muy importante es la celebración de la fe a través de estos medios. Cuando la gente no se puede movilizar, hemos posibilitado que la celebración de la fe no sea algo ajeno para esa persona, sino que sea algo mucho más cercano. No puedes desplazarte al templo para poder participar de la celebración del misterio de la fe, pero desde lo que la tecnología nos ofrece, podemos celebrar contigo este sacramento o las realidades sacramentales con sus limitaciones, pero para que también recibas a través de estos medios la fuerza que se necesita para que esta contingencia no termine enfermando también el espíritu. Nos puede afectar el cuerpo, el virus, pero el espíritu hay que mantenerlo fortalecido. Hemos animado no solamente las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía, también lo que son las constantes llamadas a los enfermos, a las personas vulnerables, una comunicación permanente, inclusive en la articulación, por ejemplo, con la Clínica Bolivariana. Para eso ha sido muy, muy importante para todos nosotros. Es un cuerpo de capellanes, de 11 capellanes, que lo que han hecho ha sido desde el ambiente de sus casas, porque la mayoría vivimos con gente mayor, muy mayor, no hemos dejado de estar cercano a las comunidades para que sientan que en ese estado en el que se encuentran, también Dios les acompaña. Y que lo que podemos ofrecerles, mientras no haya presencialidad, es la fuerza de la fe, ¿cierto? Margarita, nos llega una pregunta que formula Nubia. ¿Cómo nos podemos preparar como familia para el regreso a la cotidianidad en la pospandemia? Breve, para hacerle otra a Juan David, porque nos quedan unos cuantos minuticos. Claro que sí. ¿Cómo prepararnos? Pues creo que hay muchas formas, pues habría muchas formas. Una que se me ocurren varias. Una es como continuando con esos hábitos. Hay familias ahora, entonces ya se habitúan un poco más en ese espacio constante y conversan más, están más pendientes tal vez en Fue la comunicación con Margarita. ¿Qué pasa aquí? Parece que se perdió la señal. Sí, parece, nos caímos. Creo que no quedamos sin usted. Ah, no, ya regresó. Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, Margarita. Sí. Bueno, entonces decía que pueden haber varias formas. Una que se me ocurre de prepararnos es ubicar que tal vez las buenas prácticas que hemos ido haciendo ahora, como el estar ahí más pendiente tal vez de esos espacios de los hijos en la escuela,
tratar de ubicar, de contarnos un poco más las cosas, lo podamos hacer, sí, una vez termine pues como este confinamiento. Creo que también pues va un poco como en inclusive tratar como de fortalecer la relación y las conversaciones y en los tiempos. Ojalá ahora que ya estamos en un espacio podamos, porque lo que yo he visto es que a veces ocurre como una paradoja, y es que las familias pasaban más tiempo antes, que se veían solamente en las noches, que ahora que pasan todo el tiempo juntos. Entonces creo que eso también puede ser una forma de preparar, y es que ubicar que el tiempo de calidad como familia no trascienda más allá del estar juntos en un espacio, y que en esa medida lo puedan establecer así, está en este momento, y aun cuando ya pronto no estén en un trabajo en la casa o en un tiempo todo en la casa, igual con ese tiempo o en ese espacio de compartir ya establecido, se pueda pues como seguir manteniendo, eso creo. Nos llega otra pregunta de Marilú Salazar Cano, y ella nos dice: ¿se verá afectada la parte psicológica de los preadolescentes y adolescentes en la adultez por este cambio dramático que estamos viviendo? No sé si el profe Juan David la quiere responder, y si no, yo con mucho gusto. Bueno, tal vez yo quisiera decir algo sobre eso, y es que no sabemos, ¿cierto? Es parte de lo que estamos viviendo, como la incertidumbre con respecto a los efectos que eso va a tener. Creo que hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que las previsiones que se pueden hacer con respecto al efecto que pueda tener esa situación en un sujeto determinado variarán justamente de los recursos que cada sujeto logre tener, desarrollar durante este momento. Entonces puede ser que para muchas personas esto sea solamente una anécdota, ¿cierto? Aplicó durante el tiempo en el que estuvo pues en este confinamiento, pues lo que le implicó, pero para otros ciertamente va a ser un momento traumático por las distintas vivencias que se asocian. Entonces, supongo que la pregunta también interroga por el aspecto de interacción social, que es tan importante en la consolidación de la identidad durante el momento de la adolescencia. Pero en ese sentido yo creo que lo que nos ha mostrado este tipo de situaciones, que son parte de lo que estamos conversando, es que la interacción social se ha mantenido, ciertamente en el cuerpo presente y con unas variables muy distintas, pero en tanto que es una experiencia en la humanidad, y además tendríamos que insertar el efecto que tendría para cada uno. Creo que no podríamos plantear una suerte de realización sobre lo que podría ser el efecto para un tipo de relación, por lo menos desde mi perspectiva. Gracias, Juan David. Isabel, creo que querías complementar desde tu perspectiva. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profe Juan. Pues primero, eso es impredecible. Apenas estamos en la construcción, y como hemos dicho a lo largo de todo este conversatorio, esta situación nos cogió pues como un poco fuera de base. Sin embargo, creo, primero voy a hablar como mamá y luego como profesional. Como mamá, lo que yo he sentido es una inmensa alegría de saber que la vida me ha regalado la posibilidad de seguir gestando a mis hijos adolescentes en mayor presencia, en mayor cercanía, conocer cosas maravillosas. Yo me asombro, por ejemplo, cómo ellos están gestionando su tiempo, cómo ellos están organizando sus agendas, y yo estoy sorprendida de cosas que ellos están haciendo en este momento que no me imaginé. Asimismo, ellos me lo han hecho saber, están sorprendidos de ver cómo la mamá trabaja. Ellos sí sabían que la mamá se iba para la universidad, pero creo que nunca les pasó por su mente
pensar la rigurosidad con que su mamá trabaja todo el día, y eso para ellos ha sido maravilloso y poderlo expresar es divino. Entonces creo que ambos hemos aprendido a valorar otras cosas y agradecer lo que podemos agradecer de un momento donde tantos hemos vivido dolor, angustia, sufrimiento, porque ya nos empieza a tocar en nuestras vidas cercanas el fallecimiento de algún ser amado por esta situación. Pero por otro lado, también mamá de hijos adolescentes, veo, como dice el profe Juan, que ellos no han perdido su contacto con sus amigos. Ellos hacen viernes, pues nosotros los llamamos culturales, de ellos serán de farra, pero lo hacen por internet y dicen, hoy vamos a pedir este batido a tal parte, y todos sacan a las 8 de la noche el batido y se sientan y hacen unas conversaciones hasta las 3 de la mañana, lo más provocativo y delicioso del mundo entero. Y el otro muchachito que le encanta el fútbol no ha dejado de entrenar un solo día, aunque sea virtual. Entonces pienso que, y ya sí me pongo el sombrero de la profesional, es que nosotros como familia lo que tenemos que hacer es potenciar al máximo todos esos recursos que tenemos para lograr que esta situación sea sostenible y que la salud mental de nuestra familia esté en buena forma. ¿Y cómo es sostenible? Sostenible es teniendo unos canales de comunicación adecuados, manifestando afecto, manifestando también los sentimientos, que nos está agradando, que nos está desagradando, cuáles son los miedos que tenemos, cuáles son los temores, cuál es la incertidumbre mayor que nos acompaña. Y creo que cuando somos capaces de potenciar todos esos recursos, incluso en términos de lo económico que genera tantas tensiones en las familias, de qué vamos a prescindir o cómo vamos a redistribuir los ingresos, o ahora que no estamos utilizando este dinero en tal cosa, ¿en qué lo podemos utilizar? Entonces creo que generando todo este tipo de herramientas y de estrategias, pues podemos hacer que la salud mental de nosotros y de quienes nos rodean no se deteriore, para llegar que a pensar en un futuro, pues esta generación va a ser la generación X porque le tocó asumir las condiciones de la pandemia. Eso mirándolo desde un escenario pues positivo, esperanzador. También hay quienes lo miren desde una perspectiva muy crítica y caótica, pero creo que si cada uno de nosotros pone como su esperanza ahí, en ese fogoncito, pues podemos alimentar la llama para que cada hogar esté sacando de esto el mejor de los provechos. Gracias, Isa. Luz nos envía otra pregunta. Si la pareja se queda en una comunicación meramente digital, ¿se podría decir que no se aman verdaderamente o se hace necesaria la cercanía cuerpo a cuerpo? ¿Cuál de ustedes quiere responderle la pregunta a Luz? Pues bueno, yo creo que un poco. ¿Todos quieren? Sí. Sí, yo sí creo. Bueno, entonces comencemos por Margarita y después con David. Ok, entonces, que lo que pienso, muy buena pregunta esa que nos hace la participante, y es que, a ver, la tecnología sí posibilita muchas cosas, como lo hemos hablado, ¿sí? Pero digamos que hay muchos estudios que muestran incluso los riesgos que trae la tecnología cuando ya hay tal vez un uso excesivo de ella. Uno puede ser, por ejemplo, el tema de los celos, ¿sí? La revisión constante del chat, de perfil, de estados de la pareja, ¿sí? O inclusive ya hay momentos donde reemplaza y entonces ya no hay pues como ese encuentro físico o ese encuentro, como decía ahorita Juan, frente a la presencia, sino que todo es por allí. Entonces, ¿qué creería? Que cuando se vuelve en esta complementariedad que hemos hablado, es facilitadora. Pero lo que hay, incluso hay un concepto muy interesante que hablan de la tecnoferencia, como esa interrupción o esa interferencia de la tecnología en las relaciones personales, ¿sí? Entonces, creo que
que sí, si ya es un exceso del uso de la tecnología, y ya inclusive cuando estoy con mi pareja estoy no suelto el celular, las redes, ¿sí? Ya ahí hay una interferencia en esa relación, creo yo, que habría dificultades para esa conexión, ¿sí? Que entonces por eso en ocasiones inclusive uno ve personas que están en un restaurante, están juntos, pero cada uno está en su celular, ¿cierto? Entonces ahí pues esa interferencia de la tecnología no permitiría esa conexión. Eso creo. Gracias, Margarita. Juan David. Yo creo que esa es una pregunta que incluso habíamos como calculado en algún punto para este espacio de si es posible amar en la virtualidad, ¿cierto? Creo que pues repetidas historias de cada vez, es más, uno escucha adolescentes, adultos jóvenes o inclusive ya adultos. Es muy difícil pensar que en este momento algún tipo de relación de esta índole se pueda dar sin la mediación tecnológica. Desde el WhatsApp hasta como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tinder, que hay, y con distintas funcionalidades, por supuesto, pero es muy difícil que una relación actual pueda iniciar sin ese apoyo tecnológico, por decirlo de algún modo. Y entonces, en ese sentido, vemos cómo aparecen nuevas formas de manifestación del amor. Creo que tal vez es probable que las que escuchan hayan tenido experiencias como la famosa pensadera, la expectativa de un mensaje, o cuando se monta una historia en Instagram y ver quién la vio, si la vio, si respondió a esa historia, si interactuó conmigo o no, o me dejó en visto, que eso parece otro estado civil, lo sabemos muy bien. Los casados, los que visto como una nueva categoría que uno escucha mucho y que hace sufrir mucho, ¿cierto? En términos de que si no se da interacción ahí, pareciera que ya nos está faltando algo en el amor. Entonces, es una acción como a lo que antes estaba, digamos, resguardado más para el campo del contacto físico y que implica una serie de rituales que poco a poco se han ido diluyendo y han perdido una consistencia en nuestra sociedad, y en ese sentido donde aparecen estas nuevas formas de vinculación. Entonces lo que yo creo que pues tenemos un montón de arsenales nuevos, los memes, publicaciones, tweets, tantas cosas que ofrece la red, las fotos, inclusive el sexting, pero la pregunta es amor, ¿cierto? Yo creo que ahí es muy importante volver a esas preguntas fundamentales, porque si vamos a repensar qué estamos haciendo por amor, entonces evidentemente todas las creencias terminan siendo muy desordenadas y terminan generando malestar para los sujetos que están ahí implicados. Entonces, evidentemente, no es amor si no hay la presencia del otro, y ahí volvería a lo que estaba en otros momentos de este conversatorio. No está la radical alteridad del otro que pone ese obstáculo ante la fantasía que yo por mi parte puedo desarrollar y que el otro puede desarrollar conmigo. Evidentemente ahí creería yo que se puede vivir un enamoramiento, pero no un amor, ¿cierto? Porque el amor, desde mi concepción, desde mi perspectiva, implica necesariamente integrar la diferencia del otro, la falta del otro, la demanda del otro, el desencuentro con el otro. Entonces, lo que nos ha permitido esto de la virtualidad es justamente evadir el desencuentro. Y en tanto que evade el desencuentro, creo yo, no hay vivencia del amor desde la virtualidad. Gracias, Juan. María Leonor. Palabra
Sí, sí. Sí, que ahí me hace pensar las conexiones de Margarita y el profe Juan David, y es que dentro de los posgrados en familia hicimos una investigación de familias transnacionales y multiculturales. Y lo que veíamos como resultado de esta investigación es que si bien las parejas utilizan todos estos medios de los que estamos hablando para establecer cercanía, finalmente terminan por alguno de los dos estar cerca de la otra persona. Entonces consiguen sus visas, cambian su país de vivencia, buscan cómo venir a Colombia, porque esta relación en lo virtual pues se puede sostener por un buen tiempo, pero se llega el momento donde ellos ya quieren ese compartir en la presencia cotidiana. Entonces las personas hacen múltiples cosas para que alguno de los dos llegue a esa situación de transnacionalidad. Y lo que encontramos en la investigación un poco tiene que ver con que a veces ellos, digamos un alemán viene a Colombia, se sabe 5 palabras, vive con un diccionario bajo la mano, bregando a ver cómo decirse ciertas palabras, pero finalmente logran comprenderse en una dimensión que va más allá de la que todos los otros que los rodeamos comprende, y logran establecer un lugar de residencia común. Y que a esas personas generalmente lo que les sucede es que tienen los altibajos de todas las relaciones de pareja, donde se pasan por etapas de alegría, de desilusión, de júbilo, de tristeza, de intensa felicidad, pero que a eso se les suman las situaciones propias de su transnacionalidad. Entonces, el cómo incorporo a esta nueva familia culturas, sabores, alimentos, músicas propia de mi idiosincrasia, y cómo logro esa conexión para poder generar unas nuevas realidades, una nueva estructura familiar que de alguna manera cargue un poco con la dimensión de los dos. Pero que en ese sentido, también lo dice la investigación que hicimos, lleva las de perder quien ha dejado su familia de origen, su país de origen, para venir a convivir con el otro, pues porque los más cercanos y la red de apoyo pues serán los amigos del trabajo, algunos compañeros, pero que realmente esas conexiones familiares, esas conexiones con el entorno, sí le dan mucha más fortaleza a quien habita ese lugar específico de donde ha sido pues su natalicio. Muy bien, padre. María Leonor. Yo diría, yo quiero... Sí. Fernando. Sí, termine. Lo que pasa es que hay un elemento muy importante que Juan David dijo ahorita y yo quiero retomarlo. Juan David hablaba de presencias ausentes, ¿cierto? Es decir, de personas que pueden estar conviviendo en el mismo espacio, pero es como si no estuvieran, ¿cierto? Es como el mueble, como la nevera, como el televisor que están ahí, pero que en realidad no están. Es decir, yo pienso que la gente se volvió parte como de los objetos de las casas, en donde sabemos que están ahí, pero en realidad están fuera de sí mismos. No hay una conectividad entre ellos, no hay una comunión en la comunicación, en el espíritu, ¿cierto? Pero el gran problema que yo veo con los medios, siendo un instrumento, es que son medios, no son fines. Son un medio que nos posibilitan muchas cosas, nos ayudan, pero no son un fin. Y creo que el uso, como lo decía ahorita también Margarita, de los medios tecnológicos para reemplazar lo que debemos hacer en la presencialidad y en el encuentro, en la proximidad con el otro, más que un bien es un daño. Yo conozco familias que han vivido esta cuarentena hablándose por WhatsApp. Un esposo que no le habla a su esposa, pero entonces toda la comunicación la hacen a través de WhatsApp. O le envían un mensaje a uno de los hijos para que el hijo converse con su madre y resuelvan un problema que los que están dentro de la casa deberían resolver sentados en el comedor o en la sala, pero como viven dentro del mismo techo, es como aquella frase de Voltaire. Yo no sé si pronto me puedes ayudar a recordar, Fernando, esa frase de Voltaire que alguna vez compuso, que decía: estos viven sin mirarse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Es decir, esta gente vive en el mismo techo, pero a la hora de la verdad parece que no tuvieran ninguna relación entre ellos mismos, y que el único puente o el único medio de cercanía es una aplicación que hay en un celular.
Y me parece muy lamentable que eso se dé, y se da, y no es una cosa aleatoria, sino que es un hecho que parece que está abriéndose camino en la vida de muchas personas. Manejamos la relación con 2 dedos y a través del celular, pero no hay una comunicación fluida. Y ahí quiero, con lo que decía Juan David, completar lo siguiente. Yo creo que hace falta en el encuentro es necesario el encuentro con el otro. Las relaciones construidas virtualmente terminan después destruyéndose cuando emerge la verdad de la persona. A través de la virtualidad es muy fácil maquillar la realidad. Es muy fácil de alguna manera colocarle un velo a la realidad personal, pero cuando se da el encuentro directo, la convivencia directa, es cuando emerge la verdad del individuo. Y ahí es donde nos encontramos con la verdad de la persona, que no sabemos por qué es así, porque en la virtualidad la veíamos de una manera diferente. Creo que hay que alimentar, recordar que los medios son medios, pero que no son un fin, y que deberíamos aprovecharlos para lo que son, sin descuidar también otros elementos muy importantes como son el encuentro, que hacen falta para el conocimiento de las personas. Gracias, padre. Miren, nos llega otra pregunta que envía María Leonor, y es la siguiente. En mi experiencia de fe, ha sido muy edificante la intimidad y la grandeza de la Eucaristía en el hogar. Los encuentros han facilitado que muchos den cuenta del conocer y saber de Dios, del Evangelio y de la Iglesia. Encuentros de perdón y duelo que trascienden el interior personal. Es más una opinión que me gustaría que el padre Carlos también comentara acerca de cómo se ha vivido la fe en esta situación de pandemia. Sí, Fernando, y todo el resto del equipo que estamos acá, miren, yo creo que esto nos ha colocado frente a una realidad. La pandemia nos colocó frente a una realidad que nos cubre a todos, nos ha puesto frente a la evidencia de que somos vulnerables, de que no somos eternos, que no somos inmunes, sino que por el contrario somos tremendamente frágiles. La pandemia nos ha colocado un virus que mide unas dimensiones de verdad muy pequeñas, logró conmover la humanidad, nos tiene confinados al mundo entero, encerrados en nuestras casas, ha quebrado las economías, está rompiendo inclusive la resistencia a nivel de muchas ciudades que ya no aguantan este confinamiento, pero creo que lo que ha evidenciado esta pandemia y este virus es la necesidad del hombre de volver a lo esencial. Las cosas van a pasar, los bienes terminan, las cosas se acaban y hay que volver a lo esencial. Tenemos que volver a lo más importante de la vida, que no puede comprar el dinero. Y esos valores que para creyentes es la experiencia de Dios, para los no creyentes podrían ser los valores más importantes que le dan consistencia a la vida, que no pasan ni están hipotecados al dinero o a los bienes materiales. Yo creo que en el caso de los creyentes, esta experiencia ha sido una oportunidad para volver a lo esencial, y es a volver a esa comunicación con el Señor, a volver a nutrir el alma de esa relación profunda con aquel que le da sentido a lo que vivimos y que nos muestra que este no es el final de las cosas. Esta es una oportunidad y un momento que vamos a aprovechar, porque de aquí saldremos para bien, Concluyo con algo que el Papa Francisco decía hace algún tiempo, no sé si fue en una catequesis que dio con motivo ahorita en el mes de octubre. El Papa decía: no podemos salir de esta pandemia como entramos. Si salimos de esta pandemia igual a como entramos el 16 de marzo, perdimos prácticamente este periodo de confinamiento en nuestras casas. Tenemos que salir mejor como personas, mejor como esposos, mejor como sacerdotes, mejor como docentes, mejores personas. Y si esto nos ayuda para eso, bienvenido este momento, que con toda seguridad lo vamos a recordar como un momento de bendición en la vida personal. Sí, yo agregaría que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible, por ejemplo, que la gente pueda participar de la Eucaristía. Muy bueno que ahora que se está flexibilizando la situación, pues se pueda volver efectivamente a las parroquias y recibir la comunión, pero los medios de comunicación hacen posible la participación, y han hecho también posible que los grupos parroquiales y los movimientos apostólicos se puedan reunir y puedan seguir compartiendo y creciendo en la fe, y eso es importante. Bueno, otra pregunta. En la era de la tecnología y del marketing, ¿es posible un interés real por el otro?
Isabel. Isabel. Creo que acá me parece que se desconectó. Se desconectó, sí. Parece. ¿Alguno de ustedes quiere responder la pregunta? En la era de la tecnología, ¿es un interés real por el otro, padre? No sé. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad, como lo decíamos ahorita, inédita, increíble. Tenemos la oportunidad de vivir en tiempo real lo que está pasando en el mundo. Es decir, nunca en la historia habíamos tenido, a través de los medios y de las tecnologías, nuevas tecnologías, la posibilidad de vivir en tiempo real lo que el mundo vive. Sus incertidumbres, sus alegrías, las cosas novedosas que van llegando, lo que nos llena de esperanza, también lo que nos inquieta. Conocemos en tiempo real, casi que in situ, casi que estando en el mismo lugar de los hechos, conocemos lo que ocurre en todas partes. Y esto creo que nos ha abierto una enorme posibilidad. ¿Cuál? La posibilidad de salir de nosotros mismos y de contemplar lo que está pasando alrededor nuestro. De que el dolor, pero también los logros humanos, la experiencia humana que está fuera de mí, no sea ajena a mi realidad personal. Si algo creo que también teníamos antes de la pandemia, es que pasábamos a la carrera frente a muchos acontecimientos de la vida cotidiana. Y esta contingencia nos obligó a parar a todos. Y nos obligó a parar y a frenar la agitación de la vida cotidiana y a contemplar lo que estaba ocurriendo, en primer lugar en el entorno nuestro, porque ahora nos damos cuenta de lo que pasa en nuestras casas, sabemos bien cómo piensan nuestros hermanos, cómo son nuestros papás, cómo actúa y cómo reacciona nuestro cónyuge, sabemos cómo son nuestros hijos, cuáles son sus emociones, conocemos más de cerca a las personas, pero también conocemos a través de estos medios, conocemos lo que está pasando hacia afuera y lo conocemos en tiempo real, hasta el punto de que eso que está afuera termina dentro de nuestra propia casa. Creo que hay algo positivo en esta experiencia tecnológica y en esta mediación que tenemos, y es que la realidad que nos envuelve no es ajena, y desde ahí podemos cultivar, como lo dice lo hace la pregunta, el interés por el otro, de que el otro no puede pasar simplemente como una noticia o como parte de un paisaje que es ajeno a mi vida. Por el contrario, lo que le está pasando a él también repercute en mi propia condición humana. Lo que pasa en Wuhan, o lo que pasa en Irlanda, o lo que pasa en Estados Unidos, no es algo extraño a mí, también me afectará a mí tarde o temprano, y por lo tanto yo frente a eso no permanezco indiferente. Por ese lado pienso que esto nos despierta el interés. Margarita y Juan David, las diversas precauciones que se deben tomar en este momento, por ejemplo, guardar la distancia, ponerse la mascarilla, en fin, todo lo que ya sabemos, son expresiones concretas de amor a sí mismo y de amor a los demás. ¿Cómo actuar frente a los negacionistas o frente simplemente a los descuidados que no usan la mascarilla, que, en fin, que ni se cuidan ni nos cuidan? ¿Qué hacer con ellos? Margarita. ¿Qué hacer con ellos? Pues a ver, yo creo que es que este asunto del cuidado, porque el cuidado tiene unos elementos y son esos, el cuidado de sí, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro, ¿sí? Entonces, en este momento, pues el tema del tapabocas es una forma de cuidado dada las circunstancias. ¿Sí? Pero creo que eso también pasa por el grado de conciencia que cada uno y como las teorías de esas negacionistas que hace. Yo creo que también es invitar a esa reflexión, pues es decir, ser constante en esa reflexión. Si de pronto identificar un poco esas personas o esos discursos que plantean eso de que el cuidado, pero de que el COVID no es real, y tal vez por esos momentos no interactuar o tratar de no tener un contacto físico y real allí, porque como decía, ese es como, o sea, el tema del tapabocas, el tema del antibacterial es más allá de que es un asunto, de que es una regla o algo que nos están planteando, pasa por esa conciencia del cuidado de sí y del cuidado del otro. Creo yo, pues, no sé,
como muy dadas recetas, pues como concretamente a decir qué hacer, pero creo que sí, que pasará por ese grado de conciencia individual y de ese de protección hasta donde uno pueda cuidar de sí y cuidar de su familia, entonces no contactar a aquellos que de pronto no vean que el virus es real, porque hemos visto que sí, que han muerto muchas personas tristemente por eso. Nos quedan 5 minutos para cerrar el diálogo. Sí, Juan David, ¿quieres agregar algo? Sí, un asunto muy, muy cortico, porque me quedé pensando que esa pregunta tiene todo que ver con lo que hemos hablado esta tarde. Es decir, ese es el otro, el que piensa igual a nosotros, el que tiene otra manera, otra lectura del asunto. Y entonces, frente a eso, yo creo que la única alternativa, el único recurso que tenemos es la palabra, es decir, escuchar al otro y poder hablar también con el otro, poder expresar eso que pensamos, escuchar cuál es el fundamento en el que basa sus apreciaciones. Me refiero a que muchas veces cuando aparecen esas posiciones distintas, es ahí donde viene, es posible que o el amor o la agresividad, o ambas, ¿cierto? Pero es justamente poder acoger la diferencia del otro, que finalmente, no por el hecho de que piense de manera distinta, hay que acogerlo, todo lo contrario, hay que escucharlo, hay que saber de dónde parte en su criterio y también ser capaz de expresar a partir de nuestra perspectiva fundamentada en lo que se ha ido encontrando por parte de la ciencia, pues cuáles son realmente los efectos que tiene ese tipo de decisiones. Pero me parece que es una pregunta que pareciera a la distancia de lo que para nada, nos vuelve a ubicar en la distancia del otro, y en ese nos vuelve a ubicar en el amor, que es amar lo diferente, no lo igual. Muy bien, de esta manera entonces llegamos al final de esta conversación que ha sido muy interesante. Yo le doy las gracias a Isabel, a Juan David, a Margarita, al padre Carlos Alberto, por sus ideas, por este diálogo tan fructífero, y a cada una de las personas que nos enviaron sus preguntas, así como a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Te doy el cambio.